Ahora sí, ya está grabando. Bien, entonces tenemos unos sitios entre vértebra y vértebra que se conocen como agujeros de conjunción. Bien, a través de esos agujeros es que los nervios espinales salen del conducto vertebral, salen de la columna vertebral hacia el resto del cuerpo para formar plexos y demás. Ahora, en ese entender, ¿ven? Hay una nomenclatura para denominar a los nervios espinales en base a las vértebras entre las cuales salen. Bien, entonces, aquí tenemos vamos a hacer un pequeño zoom y decimos, los axones, ahí, los axones que salen y forman nervios espinales. Cuando el espinal sale, salir por encima de la vértebra. Entonces, la dominancia espinal es en base a la vértebra de abajo. ¿Bien? Si esto es parte de la vértebra, el nervio se llama nervio C1. ¿Bien? Entonces, C1 nace para el nervio espinal C1 nace de la C1. Al contrario, el octavo nervio cervical. Entonces, como los nervios de C1 a C7 salen de C1, 2 y las siguientes nervios debajo de la misma numeración. Entonces, recuerden, de C1 a C6, a C7, perdón, de C1 a C7 salen por arriba de la vértebra de la misma numeración. Bien. En tanto, de T1 para abajo salen por debajo de la vértebra de la misma numeración. C8 por lógica sale también por debajo de la vértebra C7. Bien. Entonces, hasta aquí con esto de la nomenclatura. Recuerden por dónde salen los nervios espinales en relación a las vértebras, es que se les damos nombre a los nervios espinales. Bien. Eh, Ahora, por otra parte, aquí un detalle al final. El sacro, como algunos tal vez habrán leído por su cuenta o habrán visto, si han leído en miembros inferiores, tenían que haber leído sacro. Eh, el sacro tiene una serie de agujeros conocidos como agujeros sacros. Se observan 4 agujeros sacros en la derecha y en la izquierda, y atrás y adelante, pues, de forma par, ¿no? Se observan agujeros sacros, 4 de la derecha anterior, 4 derecha posterior, 4 izquierda anterior, 4 izquierda posterior. O sea, hay agujeros sacros para los nervios sacros, bien, en resumen. Pero estos agujeros, hay solo 4 en sí. O sea, tenemos agujeros como para 4 nervios sacros, pero en realidad hay 5 nervios en términos de cantidad de nervios que salen de la médula. Entonces, la pregunta es, ¿el quinto nervio sacro por dónde sale? Pues el quinto nervio sacro sale aquí, entre el sacro y el hueso del coxis. Bien. Entonces, eso muy importante. Bien. El S5 o sacra 5 sale ahí, entre el sacro y el coxis. Y bueno, por la parte lateral del coxis, pues sale el coxigio, el nervio coxigio 1. Bien. Entonces, C1 en realidad es el coxigio 1, no confundan con cervical 1, con este. El coxigio sale ahí. Bien, pues ahí tenemos esto en relación a los sitios de salida de los nervios. A veces uno duda cuando cuenta el número de vértebras y demás y compara con el número de nervios espinales. Bien, recuerden que hay 31 pares de nervios espinales. Bien. Ahora, lo que todos estaban esperando, bueno, han preguntado ya en la anterior sesión o en anteriores sesiones, ¿no? Las relaciones de la médula espinal con las vértebras, ¿no? Si están a la misma altura, hasta qué vértebra va la médula espinal. ¿Bien? Hasta la semana 12 del crecimiento embrionario, la médula espinal tiene un tamaño paralelo a la columna vertebral. Ojo, esto por embriología, ¿no? Tal vez algunos ya lo han leído, lo van a ir leyendo. Las vértebras se forman gracias al estímulo que le da la médula espinal ahí dentro. Entonces, la médula espinal representa un estímulo para las células que la rodean para así formar y desarrollar en embriología a la columna vertebral. Bien. Entonces, al inicio es natural que pues toda la longitud de la médula espinal esté rodeada de vértebras. Cuando las vértebras ya están formadas, crecen junto con la médula espinal, pero llega un punto en donde las vértebras crecen a un ritmo más acelerado que la médula espinal. La médula espinal se queda chiquitita en comparación a la columna de huesos, a la columna vertebral. Entonces, hasta la semana 12 del desarrollo embrionario,
pues es así, paralelo. El tamaño de la médula corresponde al tamaño de la columna vertebral. Pero de la semana 12 para adelante empieza a crecer más desproporcionadamente, más rápido, la columna vertebral, o sea, los huesos. Y por ende, la médula no acapara, la médula espinal no llega hasta el final del conducto vertebral, solo llega hasta el nivel del borde inferior de L1 o hasta máximo el borde superior de L2, bien, del cuerpo vertebral 2. No llega más, bien. Esto en relación a la médula del adulto. Cuando nosotros nacemos, por si acaso, a nivel neonatal, cuando uno está recién nacido y es un recién nacido a término, o sea, con 40 semanas más o menos de gestación, la médula llega hasta el borde superior de la vértebra L3, bien, hasta aquí más o menos llega. Entonces, llega hasta ahí. Cuando vamos creciendo un poquito, crece nuestra columna vertebral, pero no crece tanto la médula y por lo tanto, pues para la edad adulta ya no llega a L3, sino llega hasta hasta el borde superior de L2 aproximadamente. Entonces el cono medular llega, el extremo inferior del cono medular, el extremo inferior en resumen de la médula espinal llega hasta el borde superior de L2, hasta esa altura. Bien. Por ende, cuando tú tienes enfrente a una médula, a una columna vertebral, a una serie de huesos, tienes que entender que que la médula espinal, que es esa estructura tan importante, no llega hasta el extremo del coxis, ¿bien? Ahora, allá dentro del conducto vertebral, si bien no llega el cono medular hasta el coxis, pues hay otras estructuras que van hasta el coxis y demás, como podemos ver aquí, que son los nervios espinales, ¿bien? Esos nervios espinales C1, C2 que formaban plexos, sí llegan hasta sitios más caudales, ¿bien? Ahora, otro dato importante, es muy frecuente observar en el medio hospitalario la fractura de la columna vertebral, especialmente en politraumatizados, en caídas, ¿bien? O en accidentes de tránsito. Entonces, la fractura del conjunto óseo que protege a la médula, que sería la columna, la fractura de la columna vertebral, de alguna de estas vértebras, tiene alto riesgo de lesionar la estructura ahí adentro protegida, que es la médula espinal. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que identificar, ¿bien?, cuando se lesiona una vértebra, qué parte de la médula espinal está ahí. ¿Bien? Sería lógico pensar en las partes superiores, y es correcto, que si fracturas una vértebra cervical, pues ahí está una parte de la médula cervical. En este caso tenemos cervical de rojo. ¿Bien? Pero como la médula acaba aquí en L2, es lógico que si tú te fracturas, por ejemplo, aquí la vértebra T12 o T11, pues no se va a dañar el segmento T11 o T12, se va a dañar la parte lumbar o sacra, porque hasta ahí llega la médula. Entonces, no corresponde la vértebra exactamente con el mismo nivel de la médula. Por eso es que se habla de un término que es la topografía vértebromedular. Esto se hace basándonos en las apófisis espinosas. Como todos sabrán, cuando ves el dorso de una persona, siempre en su espalda, el dorso desnudo de una persona en la espalda, en la línea media se ve unas eminencias de la columna vertebral, que son las apófisis espinosas de esas vértebras. Entonces, cuando palpas una apófisis espinosa, uno por imaginación se tiene que dar por hecho que allá adentro hay médula espinal. Y para identificar cuál de los segmentos de la médula espinal está ahí, pues se hace esta regla. ¿Bien? Si tú palpas, por ejemplo, una vértebra cervical, ejemplo, vamos a palpar, digamos aquí, la C5, un ejemplo. Si tú palpas la C5, se sobreentiende que allá adentro hay una parte de la médula espinal cervical. ¿Y qué parte del segmento espinal hay? Se le debe sumar 1. En toda la médula cervical, en las vértebras cervicales, se le suma 1. Entonces, cuando tú palpas la C5, se sobreentiende que allá adentro está la porción de C6 de la médula espinal. Cuando tú palpas la apófisis espinosa de C2, se sobreentiende que allá adentro está C3. ¿Bien? Si tú palpas la apófisis espinosa de la vértebra C5, pues, o perdón, C6, se sobreentiende que allá adentro está el nervio espinal y el segmento medular C7. ¿Bien? Y cuando palpas C7 está C8. Cuando llegamos a las vértebras torácicas superiores, esto significa de T1 hasta T6, tienes que aumentar ya 2. Cada vez se hace más chiquito la médula. Entonces, si tú palpas, por ejemplo, la vértebra T3, se sobreentiende que el segmento medular allá adentro ya no es T3, es T5.
tienes que aumentar 2. Si tú marcas a T5, pues ahí adentro estará T7. De T6 para abajo, las apófisis espinosas de T6 para abajo, o sea, T7, T8 hasta T9, se le aumenta 3. Si yo palpo, por ejemplo, ¿no? Una vértebra que, ejemplo, sería la vértebra T8, la apófisis espinosa T8 en la espalda de una persona, sobreentiendo que ahí adentro, en la profundidad, está la médula espinal en el segmento T12. ¿Bien? Entonces, esto es más 3. Cuando llegamos a T10 a T11 y T12, aquí está, aquí falta, aquí tenemos, aquí es T11. Ya cambia la distribución y se dice que en T11 se ubica la médula lumbar L1, L2. En T12, la médula lumbar L3, L4 y finalmente, cuando palpas la apófisis espinosa de la L1, allá adentro está el cono medular, o sea, el final de la médula, de S1, sacra 1 a coccigio 1. Y otro dato muy importante, recuerden, si palpan la L2 ya no están palpando médula porque llega solo hasta el borde superior de L2, no llega a la parte media de L2 ni más abajo. La médula solo llega hasta el borde superior de L2. Bien, eso es muy importante. Bien, hasta aquí, en esta parte, ¿alguna duda o pregunta? ¿Dudas, preguntas? Entonces recuerden, ¿no? Una fractura, por ejemplo, acá abajo en las lumbar 5 o en las sacras, no va a lesionar nunca la médula espinal, porque la médula solo llega hasta L2, ¿bien? Las fracturas de aquí para arriba sí son muy riesgosas porque pueden lesionar la médula. Las de acá abajo no, pueden lesionar otras estructuras que vamos a ir conociendo ahora, pero no a la médula espinal. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? No hay más dudas, no hay más preguntas. ¿Dudas? Bien, entonces eso en relación a la topografía de la médula en relación a la parte ósea, al conducto, ¿bien? Ahora, vamos a lo siguiente, ¿bien? ¿Qué pregunta tienen? De acá que han marcado, ¿qué pregunta tienen? Vamos, hagan en el chat cualquier duda o pregunta. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, eh, proseguimos. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien. Los nervios espinales que hay ahí adentro, así como también la médula espinal ahí dentro del conducto vertebral, está rodeado por una serie de estructuras que la protegen, ¿bien? Que se conocen como meninges. Se encargan tanto de su protección, así como también de la parte trófica, o sea, de la nutrición y desarrollo de la médula, ¿no? De favorecerle su nutrición. Bien, estas estructuras conocidas como meninges, bien, recubren a la médula y también más arriba, en el encéfalo van a ver, recubren al encéfalo. Tenemos 3 meninges importantes, bien, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bien. Ahora, estas meninges, ojo, tenemos 2 meninges que están bien adheridas, bien. La dura madre y la aracnoides están muy bien adheridas. En cambio, la pía madre está adherida, pero no a las otras dos, sino está adherida a la médula espinal. Entonces, la médula espinal, aquí, solo este segmento, la médula, está bien bañada de dura madre, bien recubierta de dura madre. De pía madre. Entre pía madre y aracnoides queda un pequeño espacio que ahora vamos a ir denominando estos espacios. Bien. Aquí, por ejemplo, lo hemos hecho acorde a los colores, ¿no? Dura madre, aquí un poquito medio verde, medio clarito, medio celeste verde. Un celeste bien fuerte acá para la aracnoide, esta capita que ven acá, y la pía madre aquí medio naranjadito que recubre este como borde anaranjado que está recubriendo acá a la médula. Entonces tenemos también algunos espacios, ¿bien? Formado por estas 3 meninges en relación al resto de estructuras. El primer espacio es el espacio que está fuera de la dura madre, entre la dura madre, entre esta pequeña vaina o como estuche, entre esta dura madre y el hueso.
que hay acá afuera. Este espacio es el espacio peridural o también llamado epidural, ¿bien? El espacio peridural está lleno de grasa, lleno de tejido graso, ¿bien? Y algunos vasos sanguíneos. Luego tenemos un espacio, ¿sí?, que se encuentra aquí entre dura madre y aracnoides. Es un espacio muy estrecho, casi virtual, en algunos libros lo describen tal cual como un espacio virtual, y se conoce como espacio subdural. Bien, es un espacio con líquido que está entre la aracnoides, como vemos acá, que vamos a pintar, ¿sí?, entre la aracnoides, ¿sí?, la aracnoides, y la otra la dura madre. ¿Bien? Como ven, hay un pequeño espacio muy delgado que se encuentra ahí, el espacio subdural. ¿Bien? Estos espacios ganan importancia, ¿bien?, cuando tenemos, uno, lesiones. A veces estos espacios crecen o aumentan. Por ejemplo, el subdural, miren que es muy pequeñito, puede aumentar cuando hay una lesión ahí, y es en presencia especialmente de hemorragias, pues estos espacios crecen, ¿bien? Y a las hemorragias muchas veces, especialmente en cráneo, van a ver, se las cataloga eh, acorde a al espacio en donde se encuentra la sangre, ¿bien?, donde se encuentra la hemorragia. Entonces, habrá hemorragias que son epidurales o peridurales, hay hemorragias peridurales y también hay hemorragias que se conocen como hemorragias subdurales, ¿bien? Se van a ver en cráneo. Especialmente en cráneo es importante para identificar si la hemorragia está en uno u otro lado, la radiografía, ¿bien? O, perdón, la tomografía. La tomografía nos ayuda a identificar en qué lugar está el sangrado. Se ven clásicas imágenes distintas cuando hay sangrado en uno u otro lado. Por otra parte, tenemos un espacio entre la aracnoides y la pía madre, que se conoce como espacio subaracnoideo. Este espacio grande que ven acá, celeste, el espacio subaracnoideo, ¿bien?, tiene líquido. Hay líquido circulando ahí, el líquido que hay ahí es el líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Y finalmente, pues tenemos un espacio entre la pía madre y la misma médula espinal, que se llama espacio subpial. Bien, es un pequeño espacio, muy, muy chiquitito, entre la pía madre y el resto de la médula espinal. Bien. Ahora, a nivel de la columna vertebral, como ustedes recordarán, hemos dicho que la médula espinal no llega a toda la columna vertebral, solo llega hasta L1, máximo L2, ¿no?, hasta L2. Pero las meninges que recubren, miren estas meninges dura madre, este pequeño saco o estuche que recubre a la médula, no llega hasta ese punto, llega más abajo. Bien. Entonces, la dura madre llega hasta la región sacra a nivel de S2, hasta la vértebra sacra 2 llega. Bien. Y en el neonato hasta sacra 3 incluso. Entonces, hasta ahí llega la dura madre. Bien. En tanto, la aracnoides igual llega hasta esa parte porque recuerden, la aracnoides está bien pegada a la dura madre. Aquí tenemos, miren, la dura madre de un color medio verde, medio celeste, y la aracnoides de un color lila, ambas muy pegadas llegando hasta la región sacra aquí. Bien. Y la pía madre que está envainando, que está cubriendo en estrecho contacto con la médula espinal, llega hasta el cono medular. Y del cono medular ya se prolonga en forma de un pequeño ligamento. Bien. Entonces, ese ligamento, ¿bien?, desciende y ya no se acompaña de cono medular, ya no se acompaña de médula espinal, porque la médula solo llega hasta acá. Lo que acompaña al ligamento es una serie de nervios que siguen descendiendo y van a salir por entre las vértebras, y esa serie de nervios se conocen como cola de caballo. También se conoce como cauda equina, ¿bien? Entonces, la cola de caballo o cauda equina constituye los nervios que siguen descendiendo en el conducto vertebral tan largo como es desde cervical a coxis. Son los nervios que siguen descendiendo por debajo del cono medular. Ese conjunto de nervios se conoce como cola de caballo o cauda equina. Bien, ya no es parte de la médula, ojo, ya son nervios espinales. Bien. Entonces, estos nervios siguen descendiendo. Bien, están en una parte cubiertos, como ven aquí, miren, cubiertos por un saco de dura madre. La dura madre llega hasta el nivel S2, hemos dicho. Bien. Luego, ¿no?,
destaca el espacio en donde se encuentra la cola de caballo, este pequeño espacio acá, donde ya no hay médula, pero sigue habiendo dura madre. O sea, el lugar donde hay cola de caballo, como miren, aquí está el cono medular, aquí están los nervios espinales y miren que están descendiendo, pero ya no hay médula espinal, solo son nervios descendiendo. Este espacio sin médula espinal dentro del conducto vertebral se conoce como cisterna lumbar. ¿Bien? Aquí tenemos una imagen de la cisterna lumbar y aquí se ve más o menos en un corte transversal. Vamos a hacer un ampliado de la imagen. Bien. Entonces, si tú cortas aquí la médula, cortas y ves el interior, pues vas a ver la grasita peridural, ahí vas a ver las meninges y al centro vas a ver la médula espinal con su forma de mariposa. Bien, aquí se nota bien clarito. Su forma de mariposa, su sustancia blanca. Si tú cortas por debajo de L2, donde ya ha acabado el cono medular, lo único que te vas a encontrar son una serie de nervios que van descendiendo que se conoce como la cola de caballo y que están nadando aún cubiertos de un saco de dura madre y este espacio cubierto por dura madre se denomina cisterna lumbar. Bien. En el centro de esta cisterna lumbar todavía la pía madre del cono medular parte en forma de un pequeño ligamento que se conocen como filum terminal. Bien. Ahora, un dato muy importante, ¿bien? Que algunos siempre olvidan. Entonces, el filum terminal no es parte de la médula espinal, solamente es una prolongación de pía madre, de esta pía madre que rodeaba la médula espinal, es una de sus prolongaciones delgaditas en forma de hilito que va descendiendo por la cisterna lumbar. Bien, eso es el filum terminal. Mientras está dentro de la cisterna lumbar, el filum terminal está formado solo por pía madre y se denomina como filum terminal interno. Cuando llegamos a S2, al final de la dura madre, recuerden que la dura madre acaba en S2, el fondo de la dura madre en S2 se llama fondo de saco dural. Cuando el filum terminal llega al fondo de saco dural, sigue avanzando y se une a la dura madre y forma lo que se denomina el filum terminal externo. Entonces, aquí tenemos, miren, el fondo de saco dural. El fondo de saco dural se sigue continuando. Como vemos, aquí hay un pequeño, miren, aquí se ve. Vamos a hacer un pequeño zoom. Bien. Aquí tenemos el cono medular. Aquí vemos cómo se sigue continuando el cono por medio de un delgado hilito, ¿bien? Que constituiría el filum terminal interno. Miren este pequeño delgado hilito, el filum terminal interno. Es un hilito de pía madre. Cuando llegamos al final, a nivel de S2, al final de la dura madre, este hilito sigue descendiendo y con un pequeño envainamiento de dura madre se sigue prolongando, pero ya no se llama filum terminal interno. Desde que llegamos al fondo de saco dural, se llama filum terminal externo. El filum terminal interno entonces es solo un hilo de pía madre. El filum terminal externo es el mismo hilo de pía madre más un recubrimiento de aracnoides y dura madre. Al filum terminal externo se lo conoce también como ligamento coccigio, ¿bien? Y en conjunto todo el filum terminal, algunos lo llaman como ligamento espinal, ¿bien? O perdón, filum espinal, ¿bien? Con ese nombre se lo conoce también. En algunas ocasiones, algunos no describen y otros describen como inconstante. En el filum terminal hay una pequeña dilatación, especialmente en la parte media. A esa dilatación algunos la conocen como quinto ventrículo o ventrículo de Krauss. Bien, vamos a anotarlo en el chat para que no estemos con lo del pulso. Vamos a poner ventrículo de Krauss. Si no mal recuerdo, con doble S. Bien, así está. Entonces, ventrículo de Krauss. Bien. Pequeña dilatación en medio del filum terminal, ¿bien? Usualmente en la parte media, pero como les digo, la descripción de este ventrículo y sus detalles es muy poco comentado en los textos. Bien, entonces, eso en relación a cola de caballo, filum terminal, el fondo de saco dural, ¿no? Y las denominaciones de estas regiones. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? Como siempre hay que hacer dudas o preguntas en su momento y no guardarlas toditas para el final, ¿no? Creo que ya no falta mucho. Estamos acabando. ¿Dudas, preguntas? No hay.
Entonces, en relación a las meninges, a ver, creo que tenemos una pregunta. Eh, Bien, vamos a volver a explicar lo del filo en modo resumen, bien, así bien veloz. Dice, la médula espinal, ahí dentro cubierta por un gran saco de dura madre, está rodeada de meninges. La pía madre, la meninge más profunda, está en contacto estrecho, bordeando los mismos límites de la médula espinal. La pía madre, cuando llega a nivel del cono medular, no acaba junto con la médula espinal. La pía madre se continúa en forma de un ligamento, de un pequeño haz delgadito de pía madre, conocido como filum terminal interno. El filum terminal interno llega al cono medular, que es donde acaba la dura madre, donde acaba el fondo de saco, perdón, dural, a nivel de sacra 2, y se continúa ya envainada, no solo es pía madre, ahora se envaina de dura madre y se continúa como filum terminal externo. Bien. El filum terminal es un pequeño ligamentito que parte del cono medular hasta el coxis. En su primera parte, como filum terminal interno, solo es pía madre y está dentro de la cisterna lumbar, junto a la cola de caballo. Cuando llegamos al final de la dura madre, el filum terminal interno se transforma en filum terminal externo, ¿sí? Porque se envaina de dura madre y alcanza al coxis, ¿sí? Así como filum terminal externo. Bien, esto a modo de resumen veloz. Bien, creo que hay más dudas, preguntas, a ver, vamos a ver. No hay una verdadera importancia clínica, tampoco es que ahí en ese ventrículo de Krauss se forman tumores o algo, no, al menos yo no he visto en la literatura o yo en los libros que he consultado no he visto casos clínicos que tengan que ver con esa área. En realidad eso del ventrículo de Krauss más es un dato, digamos, detallito, con poca importancia en medicina, pero que a veces, como ya sabrán, algunos doctores preguntan solo por fastidiar, ¿no? Tal vez porque consideran que mientras más memorión o conocedor de cositas pequeñas es uno, es más capo. Pero bueno, yo la verdad no le veo mucha importancia, pero por si acaso, sí alguno que otro doctor ha preguntado. ¿Qué hay en el espacio saco subaracnoideo? Pues hay líquido cefalorraquídeo y hay unos trabéculas que ahorita vamos a ver, se conocen como trabéculas aracnoideas. Bien, entonces eso hay en el en el saco o espacio, más correcto sería decir espacio subaracnoideo. Bien. Entonces aquí vemos otra imagen en 3D un poquito. Bien. Aquí tenemos la médula. Bien. Vean cómo está cubierta de este como capuchón. Miren, aquí se nota bien bonito. Está cubierta, ¿bien?, por una especie de vaina medio rosadita en esta imagen que recubre a la médula. Este es un corte de la médula. Esa vaina sería la pía madre. Allá adentro en el espacio subpial, miren, cubierto ya, están vasos sanguíneos. Aquí vemos arterias. Bien. Luego tenemos afuera un como saco que aloja a la médula, que está formado por dos, ¿no?, dura madre de color azul, medio lila azul, y de un celeste bien marcadito. Tenemos aracnoides. Entonces, este espacio aquí, miren, donde hay unas como redes, como telaraña. Miren que aquí parece que hubiera como una telaraña entre la pía madre y la aracnoides. Hay como telaraña. Este es el espacio subaracnoideo. Y estas estructuras como telaraña tienen nombre, se conocen como las trabéculas aracnoideas. Aquí vemos un poco de la imagen y aquí vemos igual una médula cubierta de dura madre. Aquí lo han cortado, aquí se ha hecho un corte, se ha abierto a los dos lados. Esta sería la dura madre. Esto de celeste sería la aracnoides, lo han vuelto a cortar aquí, miren, está abierto. Y por dentro tenemos estas trabéculas como más o menos una especie de telaraña, que son las trabéculas aracnoideas. Entonces, ¿dónde están las trabéculas aracnoideas? En ese espacio entre pía madre y aracnoides, conocido como espacio subaracnoideo. Ahí también en ese espacio subaracnoideo hay líquido cefalorraquídeo, que se abrevia LCR. Bien. Y por dentro ya tenemos la pía madre. Un dato muy importante y preguntado, frecuente. La pía madre, miren, que rodea la médula espinal, está como capuchón o como fundita, bien pegadita a la médula y de color rosado. Miren que tiene como unas lengüetas laterales. Estas lengüetas crecen
cada cierto trayecto de médula crecen y se adhieren a ¿cuál? A la dura madre. Bien. Estas lengüetitas tienen nombre y se conocen como los ligamentos dentados. Bien. Un ligamento dentado, ¿qué es? Es un pedazo o un segmento de la pía madre que desde el borde lateral de la médula espinal, tanto en el lado derecho como izquierdo, se prolonga, o sea, es una prolongación de pía madre que se va a unir con la dura madre. Eso es un ligamento dentado. Bien, aquí podemos ver igual, miren, esta pequeña vaina, aquí en este color, de color lila, la pía madre, vemos como esta pequeña vaina, como una aleta lateral tiene y va en dirección a la periferia, como aquí. Bien. Por otro lado, un detalle importante que nos estamos olvidando, eh, perdón, ya queda menos de un minuto, vamos a cortar la transmisión. Eh, las preguntas en la siguiente sesión. Atentos al WhatsApp, ya estamos acabando, creo que es la última sesión la que nos toca. Atentos al WhatsApp para continuar la sesión.